estimadas chicas, estimados chicos. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre el sistema articular, o lo que nosotros denominamos artrología. La artrología es la ciencia que estudia las articulaciones. Ya lo van a leer en algún texto por ahí también como sindesmología, pero es un término bastante más antiguo. Primero, ¿qué es una articulación? Una articulación es la unión de dos o más huesos entre sí. También podemos incluir cartílagos, ¿cierto? Entre huesos y cartílagos entre sí. Existen las articulaciones simples, ¿cierto? En donde solamente yo voy a tener dos huesos articulando uno con el otro. Y también las articulaciones compuestas, que corresponden a más de dos huesos articulando entre ellos. Vamos a ir viendo ejemplos a medida que vayamos avanzando. Las articulaciones se clasifican según su capacidad de movimiento. Son tres tipos. Las fibrosas, corresponden a las articulaciones cartilaginosas que presentan movilidad reducida, la artrosis. Y finalmente, y la más conocida de todas, ¿cierto?, son las articulaciones sinoviales o articulaciones móviles en artrosis. ¿Ya? En el caso de las articulaciones fibrosas, presentamos, por ejemplo, uno de sus principales subtipos corresponden a las suturas. Las suturas es la unión de los huesos planos de la cabeza entre ellos. ¿Sí? Todas estas líneas de unión que tenemos entre huesos craneanos corresponden a suturas. Las suturas también tienen subtipos entre sí. Ya hay suturas planas, hay suturas escamosas, hay suturas dentadas o aserradas, esquindilesis, diferentes tipos de suturas según cómo se van a unir estos huesos, ciertos planos del cráneo uno con el otro. ¿Sí? Esas son las suturas, ¿ya? Una unión bastante firme y totalmente inmóvil. Luego tengo la sindesmosis. Las sindesmosis son articulaciones también inmóviles, fibrosas, pero que en este caso entre los huesos que se describe, digamos, esta sindesmosis, hay una membrana que une estos dos huesos, ¿cierto?, de forma bastante más firme. El ejemplo de ellos, por ejemplo, estos ligamentos que nosotros encontramos entre los procesos espinosos, ¿cierto?, de las vértebras, es una sindesmosis. Otro ejemplo vamos a encontrar en antebrazo, entre radio y ulna, o en la pierna, entre la tibia y la fíbula. También existen sindesmosis en esas zonas. Otro subtipo de articulación fibrosa corresponde a la gonfosis. La gonfosis es la articulación que existe entre la raíz de un diente de una pieza dental, ¿verdad?, con el alveolo que forma un hueso. ¿Cierto? Recuerden los tres huesos craneanos que presentan alveolos, ¿sí?, en su desarrollo: el maxilar, el incisivo y el hueso mandíbula. ¿Sí? La unión que se forma entre la raíz de cada una de las 10 piezas dentales con el alveolo del hueso va a estar siempre unido por un ligamento que hay entre medio que se denomina periodonto o ligamento periodontal. El último tipo de articulación fibrosa es la que nosotros conocemos como sinostosis. La sinostosis es el paso de una articulación cartilaginosa, que ya la vamos a ver, a una articulación fibrosa inmóvil, en donde esa articulación cartilaginosa se mineraliza, se endurece, formando finalmente hueso. De alguna forma, el cuerpo lo que hace es estabilizar completamente esa articulación, y se puede presentar de dos tipos: fisiológica y patológica, ¿verdad? La fisiológica normalmente la vamos a encontrar en los huesos largos cuando terminan su crecimiento, gracias a este cartílago de crecimiento. Ese cartílago finalmente en la etapa de la pubertad termina por osificarse, y a eso también se le denomina una sinostosis. ¿Ya? Aquí tenemos los 4 subtipos entonces: principal,
de articulación fibrosa. Las articulaciones cartilaginosas tienen principalmente dos subtipos, que son: una, la sincondrosis. La sincondrosis es la unión, ¿cierto?, de dos huesos por medio de un cartílago que se denomina cartílago hialino, ya que es un cartílago con una gran cantidad de agua, que es bastante más rígido. Ya la sincondrosis típica que nosotros vamos a encontrar va a ser entre las diáfisis, ¿cierto?, de los huesos largos y las epífisis. Justo acá yo voy a tener un cartílago, que es el cartílago de crecimiento que estábamos conversando recién, ¿verdad? Y este cartílago de crecimiento va a corresponder entonces a una sincondrosis que va a estar uniendo la epífisis del hueso con la diáfisis. Normalmente esta sincondrosis entonces después se osifica, generando una sinostosis, ¿verdad?, total y absolutamente fisiológica, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro tipo de articulación subtipo de articulación cartilaginosa que se denomina sínfisis. La diferencia de la sínfisis con la sincondrosis es que en la sínfisis tenemos un tipo de cartílago que es un fibrocartílago, un cartílago fibroso. Va a tener una mayor cantidad de tejido fibroso. Por lo tanto, la movilidad comparativamente de la sínfisis versus la sincondrosis es mayor. Si bien la movilidad de ambas es reducida, en la sínfisis vamos a tener una movilidad un poco mayor que la sincondrosis. ¿Cuál es la sínfisis más típica? Es la que vamos a encontrar entre dos cuerpos vertebrales. Más adelante vamos a ver que entre los cuerpos de las vértebras se forman una estructura que se denominan anillos fibrocartilaginosos, ya que van a estar en esta zona de acá. De esa forma van a generar una mayor movilidad a nivel de la columna, ¿sí? Sincondrosis, cartílago hialino; sínfisis, fibrocartílago. Y finalmente tenemos las articulaciones sinoviales, las articulaciones verdaderas, ¿verdad?, las móviles, completamente móviles. Y ojo acá, aquí tengo dos representaciones, ¿verdad? Una imagen de un corte sagital del dedo de un equino. Aquí tengo un dibujo, ¿cierto?, comparativo. Ojo acá, todas las articulaciones sinoviales van a tener las siguientes características. Todas presentan una cápsula articular. La cápsula articular es este saco externo que va a unir los dos huesos, que es lo que yo veo aquí, ¿verdad?, y aquí, que está bastante más, un poco más grande de esta zona, ¿verdad? Ese saco externo que une dos huesos corresponde a la cápsula articular. Esta cápsula articular va a presentar dos capas. Una capa externa que se denomina estrato fibroso, que como el nombre lo dice es bastante más firme, ya es como la capa que asegura, digamos, la unión entre estos dos huesos. Y la capa interna de esta cápsula articular corresponde al estrato sinovial. Este estrato sinovial que está acá es una capa específica, lo van a ver después histológicamente hablando. Es una capa que produce un líquido que se denomina líquido sinovial, que va a estar presente entonces dentro de un espacio que va a quedar entre los huesos que se denomina cavidad articular. Por lo tanto, este espacio que queda entre los dos huesos dentro de la cápsula articular se denomina cavidad articular. Y esa cavidad articular se va a llenar con líquido sinovial que es generado por este estrato sinovial, ¿sí? Además de eso, los bordes, los extremos de los huesos que forman estas articulaciones sinoviales van a estar cubiertos por un cartílago que se denomina cartílago articular. Es un cartílago extremadamente pulimentado, muy pulido, que va a evitar entonces el roce que se podría generar entre una superficie de hueso y la otra, que sumado, ¿cierto?, a la presencia de este líquido sinovial, presentan un movimiento bastante más fluido, ¿sí? Todas las articulaciones sinoviales tienen estas características, ¿sí? Y algunas de ellas, ¿sí?, la gran mayoría, algunas de ellas van a presentar también ligamentos asociados, ¿sí? Vamos a ir viendo que algunas tienen ligamentos extracapsulares, ¿cierto?, por fuera de la cápsula articular,
ligamentos capsulares, que son engrosamientos de la cápsula articular, y ligamentos intracapsulares, que van a estar ya dentro completamente de esta cavidad articular. Bien. Acá nosotros, por ejemplo, podemos ver una imagen de una artroscopía, que es una técnica quirúrgica mínimamente invasiva, en donde se introduce una pequeña cámara en una articulación. Esta es la articulación del carpo, de la muñeca de un equino, donde podemos ver varios de los huesos del carpo y algunas vellosidades sinoviales que se forman, ¿cierto?, al interior de la articulación. Existen, así como lo vimos en las fibrosas, ¿cierto?, y en las cartilaginosas, existen varios subtipos de articulaciones sinoviales. Por ejemplo, tratemos de ir identificando cada uno de ellos. Existen las articulaciones sinoviales de subtipo planas. Planas significa que las dos superficies que se contactan son planas, ¿verdad? Y que van a generar principalmente movimientos de deslizamiento entre ellos. El principal ejemplo lo tenemos entre los procesos articulares de las vértebras. Ahí tenemos una articulación sinovial plana. Las articulaciones de subtipo trocoidea, ¿verdad?, que es de este tipo que está acá, corresponde a un eje, ¿verdad?, que forma un hueso versus el otro que va a formar una estructura que podría girar en el sentido, digamos, del eje. Existen las articulaciones de tipo elipsoide, que según la estructura elíptica de la articulación, ¿cierto?, le da el nombre y permite principalmente los movimientos de flexo-extensión entre ellos. Esta que está acá es una articulación de tipo troquearo-gínglimo, que tiene que ver con la formación de una pequeña troclea, por eso se llama troquear, en donde el principal movimiento también va a ser de flexo-extensión, bien digo, pero va a tener, como se forma una troclea, digamos, con dos labios y un surco al centro, va a tener una firmeza mayor que la elipsoide, ya teniendo el mismo tipo de movimiento. La condilar, como el nombre lo dice, se forma gracias a pequeños cóndilos, ya en una de las dos superficies articulares. Por ejemplo, los cóndilos occipitales, ¿verdad?, que ya los tenemos claritos, o el cóndilo de la mandíbula. Son articulaciones condilares. Normalmente las articulaciones condilares también van a permitir un movimiento de flexo-extensión principalmente, pero también pueden permitir un pequeño movimiento lateromedial. Existe otro subtipo de articulación sinovial que corresponde a la articulación celar o de silla de montar, que nuevamente va a permitir movimientos de flexo-extensión y también ligeros movimientos lateromediales, pero que vamos a encontrar en este caso en la falange, en los dedos, en las articulaciones interfalángicas, ya que van a permitir entonces la flexo-extensión principalmente, pero también un pequeño movimiento lateromedial. Y el último subtipo de articulación sinovial es el subtipo que presenta el mayor movimiento, el mayor rango de movimiento de todos estos subtipos, que es la esferoidea, que, como el nombre lo dice, una de las superficies articulares va a ser igual que una pelota, digamos, redondita, y es totalmente esférica. Y esta va a presentar movimientos, o podría presentar movimientos de todos los tipos. Ya estas articulaciones esferoideas pueden presentar flexión, extensión, abducción, que es, ¿cierto?, alejar el hueso de la línea media, abducción, o aducción, ¿cierto?, que es acercar el hueso a la línea media. Incluso puede permitir movimientos rotatorios, ¿cierto?, de circunducción, movimientos completos. Normalmente las articulaciones esferoideas las vamos a encontrar a nivel del hombro y a nivel de la cadera, ¿cierto?, que son las articulaciones que mayor rango de movimiento van a tener. Todas estas son subtipos de articulación sinovial
van a presentar las mismas estructuras que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? La cápsula, el líquido, el cartílago, etc. Bien, existen anexos articulares, ya que, como dice acá, son estructuras complementarias que mejoran la coadaptación entre dos superficies articulares. Si yo, por ejemplo, tengo un hueso que es relativamente plano, que es relativamente liso, y lo tengo que articular con otro hueso que es más redondeado y no coadaptan bien, se forma entonces una estructura que va a mejorar esta coadaptación. Existen los labros, ¿cierto? Labro rodete. Los labros, que significa labio, ¿cierto? Viene la palabra labio, es un pequeño fibrocartílago que va a aumentar la concavidad de una de las superficies articulares para que la otra superficie coadapte de mejor forma. ¿Dónde encontramos labros? Principalmente en la articulación del hombro y en la articulación de la cadera. Solamente ahí encontramos labros articulares. El otro, que me imagino que ustedes lo han escuchado alguna vez, que se denominan meniscos. Los meniscos, o por su traducción, digamos, su etimología, significa pequeña luna o lunita, ¿sí? Son unos fibrocartílagos, fíjense en esta imagen, en forma de media luna, ¿verdad? Los vamos a encontrar única y exclusivamente asociados a la articulación de la rodilla, a la articulación genual. Y la función, digamos, justamente es exactamente la misma. Vamos a tener una superficie articular que es bastante lisa, ¿cierto? Que tiene que coadaptarse con una superficie articular más redondeada. Por lo tanto, estas pequeñas medias lunas lo que van a hacer es mejorar, ¿cierto? O hacer más profunda esta concavidad para mejorar la coadaptación entre las dos superficies articulares. Pero en este caso los meniscos solamente los vamos a encontrar a nivel de la articulación de la rodilla. Y finalmente tenemos unos anexos articulares que se denominan discos, que son, discos fibrocartilaginosos que se van a encontrar entre las dos superficies articulares, ¿sí? Normalmente este disco articular lo vamos a encontrar en la articulación temporomandibular. Y es súper importante en los carnívoros, porque si ustedes se fijan, este disco intraarticular que está dentro, separa la cavidad articular en dos, ¿sí? Y lo que permite en este caso es que esta articulación se pueda someter a grandes presiones, ya pensando principalmente, por ejemplo, en los carnívoros, que tienen que atrapar su presa, ¿cierto? Mordiéndola, y obviamente esta articulación va a generar una gran cantidad de presión y debe soportarla. Por lo tanto, tengo una especie de amortiguación fibrocartilaginosa correspondiente entonces a este disco intraarticular. Bien, anexos articulares entonces que vamos a encontrar en articulaciones puntuales. Los anexos solamente van a estar en articulaciones sinoviales puntuales, no en todas. Bien, finalizamos la primera parte de la artrología, en donde vemos la generalidad, y les voy a dejar acá una pequeña ayuda, digamos, una página de la Universidad de Córdoba en España, en donde se pueden apoyar bastante para estudiar la artrología del perro, ¿sí? También tienen una pequeña parte de osteología que les puede ayudar bastante para el complemento, digamos, de su estudio. Deben abrirlo, ojo, siempre con Internet Explorer, ya, porque es un formato antiguo que no está soportado para los navegadores más recientes. Ya es la única forma que les pueda funcionar, es que lo utilicen con Internet Explorer. Bien, hasta aquí entonces la primera cápsula.